Entonces, como que desde muy chiquita pude estar muy cerca de la lucha de mis padres. Desde muy chiquita pude ver esa loca vehemencia con la que mi padre amaba a su patria. Y no la entendí hasta el día en que mataron a mi papá. Porque imagínate, cuando él se metió a la asamblea y fue asambleísta, hizo una gran labor. O sea, yo en cambio siempre asustada, no, o sea, siempre con ese miedo, te van a matar. Porque él ya como periodista estuvo siempre en riesgo. Ya como periodista fue amenazado muchas veces. Pero justo cuando entra a ser asambleísta parece que eso lo blinda un poco, ¿no? Es como que tienes la ley de tu lado, ya no te pueden denunciar o demandar con tanta facilidad y tienes acceso a la información de formas que antes no tenías. Entonces fue chévere cuando él fue presidente de la Comisión de Fiscalización porque le vimos hacer cosas que no habían pasado en más de 15 años en el Ecuador. ¿Cuántos juicios políticos realmente se hicieron bien? No como una herramienta política de vendetta, sino realmente poner contra la pared a los mafiosos de mi país que habían endeudado, vendido y negociado con los recursos de nuestro país con el narcotráfico para blanquear los dineros del narcotráfico. Realmente muy dura la labor de mi padre, pero realmente estábamos orgullosas. En un momento, el crimen organizado tenía totalmente acorralado al gobierno, que tampoco es que hacía nada, ¿sabes? Es que ni siquiera dejan que uno les pueda decir, bueno, aunque sea el gobierno, no, nada. Ese gobierno de Guillermo Lazo no hacía nada. Entonces, mientras el gobierno no hacía nada, el crimen organizado los tenía totalmente acorralados y deciden hacer la muerte cruzada, que es una figura en la que la asamblea se desaparece. Durante 6 meses estuvimos sin asamblea en Ecuador y fue chistosísimo porque ahí los ecuatorianos nos dimos cuenta que la asamblea no servía para nada, que estuvimos 6 meses sin ellos y tampoco servía para nada. Pero luego se dieron elecciones anticipadas y para esas elecciones mi papá se postuló como candidato a presidente. Fue una elección muy violenta. Papá recibió amenazas de todos, de la facción que funciona en Ecuador del cartel de Sinaloa, de la facción que funciona en Ecuador del cartel Jalisco Nueva Generación, y que son como los dos grandes cárteles que se pelean en Ecuador por tener el control del territorio. Hay otros también, pero fundamentalmente estos dos que son como los más significativos. Pero es interesante porque algo que nos quedó muy claro, y sobre todo lo decía papá, pero ahora es algo que no podemos eludir, y es que sin poder político no existe crimen organizado.